En este video vamos a hablar acerca de los logaritmos. Entonces, para eso vamos a comenzar con la definición, algunas cuestiones de notación. Y entonces, lo primero que les muestro es esto que está escrito acá, log. Fíjense que cuando les aparezca la palabra log, estamos hablando del logaritmo. Van a encontrar un número debajo, que lo vamos a llamar, en este caso le puse b, y al cual vamos a llamar la base de este logaritmo. Y esta operación, o sea, el logaritmo es una operación, la vamos a aplicar a un número c. Y entonces todo esto junto se lee de la siguiente manera. Es el logaritmo en base b del número c. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestra definición? O sea, la manera de poder calcular esta cuenta, ¿sí? Es que si nosotros tenemos que calcular el logaritmo en base b del número c y este nos da como resultado a, esto quiere decir que b, o sea, tomo el mismo número que es la base, elevado a la a, me tiene que dar como resultado c. Esta es la definición. Entonces, para comprender bien la definición, fíjense que igual yo siempre me voy a basar en esto, vamos a hacerlo en algunas cuentas en concreto. ¿Sí? Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Pero lo que quiero calcular en este caso es el logaritmo en base 2 del número 8. ¿Sí? Entonces, escribamos esta flechita, esta doble flecha que significa sí, solo sí. Entonces, fíjense que por mi definición de arriba, la base es 2 en este caso. Entonces, yo tengo que poner un 2 ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando cuando quiero calcular esta cuenta? Estoy buscando un número tal que cuando yo hago 2 elevado a ese valor, me dé como resultado 8. Eso es justamente lo que dice arriba, ¿sí? Al valor, el resultado del logaritmo, en este caso lo llamé a. Entonces yo estoy buscando un número tal que b elevado a me dé como resultado c. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiar de color para poder dar esta respuesta. Yo estoy buscando un número tal que 2 elevado a ese número me dé como resultado 8. Entonces, el número que estoy buscando, en este caso, es 3. ¿Sí? Si yo completé la potencia de este lado como 3, ese va a ser el resultado de mi logaritmo. ¿Sí? O sea que lo que nosotros vamos a decir es que el logaritmo en base 2 del número 8 me da como resultado 3. Bueno, vamos a otros ejemplos. ¿Sí? Tengo que calcular el logaritmo en base 5 del número 1. Y entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Siempre vuelvo a mi definición. En este caso, la base de este logaritmo es el número 5. Entonces, yo estoy buscando un número tal que cuando hago 5 elevado a ese número, el resultado sea 1. ¿Sí? Fíjense que siempre estoy copiando el rol de las letras que antes llamé B, C y A. ¿Sí? Entonces, bueno, a ese, en este caso, el número tal que cuando lo elevo, cuando agarro 5 elevado a ese número me da como resultado 1, es el número 0, porque 5 elevado a la 0 me da 1. Entonces el resultado de este logaritmo es 0. ¿Sí? O sea, el resultado de un logaritmo es como pensar en el exponente de una potencia. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar cuál es esa potencia asociada al logaritmo. Entonces sigamos. En este caso yo tengo que calcular el logaritmo en base 3 del número 1/3. ¿Sí? Entonces eso significa que yo agarro a mi base que es 3 y estoy buscando un número tal que mi resultado sea lo que esté dentro del paréntesis. ¿Sí? Entonces en este caso necesito esto. Bueno, ¿qué número existe? Que 3 elevado a ese número me da 1/3. ¿Sí? Entonces yo me fijo que lo que pasó en este caso es que invertí el número. Si lo que estoy haciendo es invertir el número, lo que estoy haciendo es elevar a la menos 1. ¿Sí? Recordemos las potencias negativas, como están definidas. El menos lo que me dice es que invierto la base, o sea que me queda 3. Si lo invierto me da el número 1/3 y lo elevo a la 1. 1/3 a la 1 efectivamente me da 1/3. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El logaritmo en base 3 de 1/3 me da como resultado menos 1. Bueno, hagamos el próximo ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos el logaritmo en base 10 del número 100. Primera aclaración que hago, la base 10 es una base importante. ¿Sí? Entonces en un ratito vamos a hablar algo acerca de la notación de esta base. Pero en un principio ahora lo escribimos así. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo calcular? 10 elevado a qué número me da como resultado
100. Entonces puedo darme cuenta que la potencia a la que elevo el 10 es al cuadrado, ¿sí? A la 2. Entonces el resultado de este logaritmo va a ser el número 2. Bien. Bueno, voy a hacer espero que con estos ejemplos ya se haya entendido un poco más cómo se calcula este logaritmo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, para calcular un logaritmo se necesita pensar en una potencia, ¿sí? En una potencia de alguna manera al revés, ¿sí? Porque yo ya conozco el resultado de esa potencia y necesito saber cuál es el exponente para poder llegar. Bueno, hagamos una observación. Acá voy a poner 2 ejemplos más y vamos a ver qué pasa algo con estos ejemplos. Entonces, hagamos lo mismo que antes. Yo tengo que calcular el logaritmo en base 2 del número menos 4. ¿Eso qué significa? La base es 2 y necesito encontrar una potencia tal que cuando hago 2 elevado a esa potencia me da como resultado menos 4. Bueno, fíjense que cuando yo me quiero preguntar esto, puedo darme cuenta que en realidad no hay ningún número que yo pueda tomar al que el resultado de una potencia sea negativa. ¿Sí? Porque si yo tomo un exponente positivo, bueno, el resultado va a ser positivo. ¿Sí? Y si yo tomo un exponente negativo, lo que hace el exponente negativo es dar vuelta al numerito, a la base, ¿sí? Pero no ponerle un signo menos. Entonces, la observación que quiero hacer acá es que esto no existe. ¿Sí? O sea, no hay ningún valor de potencia tal que el resultado me da negativo. ¿Sí? Acá dice menos 4, pero si dijera cualquier otro número negativo pasaría lo mismo. Entonces, eso, dicho en términos de logaritmo, quiere decir que el logaritmo de un número negativo tampoco existe. Y por esta razón, justamente por cómo está definido. Bueno, y ahora nos podríamos preguntar qué pasa con el 0. ¿Sí? Acá me olvidé de poner una base, pero pongámosla. Quiero calcular el logaritmo en base 2 del número 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando 2 elevado a qué cosa me da como resultado 0. ¿Sí? Y acá me doy cuenta lo mismo que antes. ¿Sí? No hay ningún exponente tal que cuando haga 2 elevado a ese número me dé como resultado 0. ¿Sí? O sea que esto tampoco existe. Entonces, ¿qué podemos concluir como primera observación en cuanto a los logaritmos? Fíjense que acá es anecdótico que haya elegido como base el número 2. Con cualquier otra base ocurriría lo mismo. Lo que podemos observar es que no existe el logaritmo de un número negativo o 0. ¿Sí? O sea que las cuentas de logaritmo solo están definidas para los números positivos. Y estos circulitos de acá significan que está como vacío, que no hay nada en realidad, no hay ninguna potencia que cumple lo que yo necesito. Continuemos con algunas bases especiales. Solo ver las notaciones, ¿sí? No vamos a avanzar mucho más en eso. Y después vamos a ver algunas propiedades de los logaritmos, ¿sí? Entonces, primero vamos con las bases relevantes. Bueno, 2 bases que son importantes, en general sirven para muchas cuentas, ¿sí? Entonces, les dan nombres especiales. La primera base es la que tiene como base al número 10. ¿Sí? O sea, nosotros por lo que escribimos hace un ratito, a eso lo notaríamos de esta manera. El logaritmo en base 10 tiene del número x. ¿Sí? Bueno, cuando justo mi base es 10, puedo no escribir el número 10 y ya voy a asumir que estoy hablando de esa base. O sea que si ustedes ven escrito logaritmo, log, así a secas, o sea, sin base, algún valor, lo que quiere decir es que están tomando la base 10. ¿Sí? Y en este caso, este logaritmo se llama el logaritmo decimal. Hay otra base relevante, que es el logaritmo que tiene como base al número e. ¿Sí? El número e es un irracional. Entonces, si yo quiero calcular el logaritmo en base e del número x, en vez de notarlo de esta manera, o sea, en vez de escribir log e de x, voy a escribir ln de x. Esto es
que es el nombre que tiene este logaritmo, se llama el logaritmo natural. Estos dos logaritmos, como son relevantes, son importantes, aparecen en la calculadora como teclas de cálculo, ¿sí? O sea, yo voy a encontrar el log de x, recuerden que se está tratando del logaritmo en base 10, y el logaritmo natural que toma esta base tan particular, sí que es con este número irracional e. Entonces, bueno, yo les voy a poner algunos ejemplos. Lo que hace la calculadora es calcular estos logaritmos y muchas veces los logaritmos naturales o el logaritmo decimal, ¿sí? O los logaritmos en general, no me dan números exactos, ¿sí? Yo en los ejemplos anteriores elegí justo números en donde es fácil el cálculo. Pero si uno quiere conocer aproximadamente algunos logaritmos que me dan como resultado números irracionales, ahí es donde aparece la calculadora que me ayuda a aproximarlos. Y este símbolo de acá significa aproximado. Entonces les puse algunos ejemplos que los calculé por medio de la calculadora. Y entonces acá me dicen que el logaritmo natural de 5 es aproximadamente 1,609 y así con cada uno de estos. ¿Sí? Entonces fíjense que la calculadora nos va a responder siempre que estemos trabajando en logaritmos naturales, o sea, con base e, o en logaritmos decimales con base 10. ¿Sí? Bueno, esto lo dejé a modo de ejemplo solo para que ustedes tomen sus calculadoras y chequen que efectivamente encontraron la tecla adecuada y les está dando los mismos resultados que yo estoy mostrando acá en pantalla. Bueno, y por último, vamos a ver algunas propiedades. O sea, la idea de este video es que veamos cuestiones muy básicas, ¿sí? Esperen que acá no terminé de copiar un ejemplo. Ahí estamos. Propiedades muy básicas, ¿sí? Y que tengan una idea acerca del logaritmo. En futuras materias van a verlo mucho más a fondo. Pero las cuestiones básicas las estamos viendo aquí. Entonces, bueno, ¿cuál es la primera propiedad que tiene el logaritmo? ¿Sí? Si yo tengo el logaritmo en cualquier base, o sea, en este caso en base b, de x elevado a la r, o sea, yo tengo una potencia a la que le tengo que calcular el logaritmo, lo que me dice esta propiedad es que el exponente de esa potencia va a pasar multiplicando adelante esta cuenta, o sea, va a ser r por el logaritmo en base b solo del número x. ¿Sí? O sea, de alguna manera, dicho rápido, sería las potencias dentro del logaritmo salen afuera multiplicando, ¿sí? Entonces veamos un ejemplo. Yo acá quiero calcular el logaritmo. Fíjense que como no dice nada acá abajo, estoy hablando del logaritmo en base 10 del número 10 a la quinta, ¿sí? O sea, está escrito como una potencia. Entonces, ¿qué me dice la propiedad de arriba? ¿Sí? Me dice que este 5, que es una potencia, puede pasar adelante multiplicando. Y ahora lo que me queda por hacer es el logaritmo solo en base 10. ¿Sí? Entonces, resolvamos esto para terminar esta cuenta. ¿Sí? Tengo un 5. Bueno, ¿cuál es el logaritmo en base 10 del número 10? Yo ahora no lo voy a escribir, pero lo vamos a pensar. Yo lo que estoy buscando es 10 elevado a qué valor me da como resultado 10. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo necesito que la potencia sea 1. ¿Sí? O sea que el logaritmo decimal de 10 me da como resultado el número 1. Y entonces esto me queda 5 por 1, que es 5. Pude resolver esta cuenta por medio de esta propiedad que vimos acá arriba. Bien, ¿qué dice la segunda propiedad? Si yo quiero calcular el logaritmo en base b de una multiplicación, o sea, de x por y, esto es lo mismo que calcular el logaritmo en base b del x más el logaritmo en base b de y. ¿Sí? O sea que los productos que están dentro del logaritmo los puedo pensar como una suma de dos logaritmos. Y entonces, bueno, hagamos este ejemplo. Yo lo que les propongo hacer es el logaritmo en base 2 de 4 por 64. ¿Sí? Por lo que vimos arriba, es lo mismo el logaritmo en base 2 del número 4 más
el logaritmo en base 2 del número 64, ¿sí? Entonces calculemos estos dos, ¿sí? Hagámoslo mentalmente, ¿sí? El logaritmo en base 2 de 4 es pensar 2 elevado a qué número me da como resultado 4. Bueno, la respuesta de eso es 2. Y ahora hago más. El logaritmo de 2, de base 2 de 64, es pensar 2 elevado a qué valor me da como resultado 64. Y ustedes pueden chequear que 2 elevado a la sexta me da como resultado 64. Entonces eso quiere decir que el logaritmo en base 2 del 64 me da como resultado 6. O sea que, por la propiedad de arriba, como esto se suma, este logaritmo, el logaritmo en base 2 de 4 por 64, me da como resultado 8. Bien, y la última propiedad que vamos a repasar en este video es que si yo tengo el logaritmo en base b de una división ahora, de la división de x dividido y, esto me da como resultado el logaritmo en base b de x menos el logaritmo en base b de y. Entonces vamos a hacer este último ejemplo, que es hacer el logaritmo decimal de 1000 sobre 10.000. Entonces esto, por la propiedad que estudiamos, es el logaritmo de 1000 menos el logaritmo de 10.000. Bien, el logaritmo de 1000 es preguntarse, estamos hablando del logaritmo decimal, ¿no? Recuerden que cuando no hay nada hay un 10. Preguntarse 10, ¿a qué valor me da como resultado 1000? Y entonces podemos darnos cuenta que 10 elevado al cubo me da como resultado 1000. Entonces el logaritmo del logaritmo decimal de 1000 me da como resultado 3. Ahora pongo menos porque lo que teníamos era una división, ¿sí? Y lo que nos tenemos que preguntar es 10, porque nuevamente estoy con un logaritmo decimal, ¿sí? 10 elevado a qué potencia me da como resultado 10.000. Entonces podemos observar que el número que nos sirve es 4, ¿sí? Porque 10 a la cuarta me da como resultado 10.000. Entonces lo único que nos queda por hacer es hacer 3 menos 4, que me da como resultado menos 1. Lo que quiere decir que el logaritmo que queríamos calcular me da como resultado menos 1.